Hola, queridas familias. Este es el podcast del equipo de atención temprana de Móstoles. Ante todo, gracias por participar de este tiempo con nosotros. Queremos abrir las puertas a un espacio de encuentro donde podamos compartir experiencias, información, inquietudes del día a día que a todos nos pasan, pero que en ocasiones no sabemos bien cómo abordar. ¿Te apetece? Empezamos. Hoy nos encontramos con Isabel Fresno, orientadora del equipo de atención temprana de Móstoles, para conversar sobre juegos y juguetes. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de compartir este tiempo para un tema además tan divertido. Es un tema además sobre el que nos suelen preguntar mucho las familias. Nos piden pistas sobre qué regalar a sus peques en cumpleaños, en Navidades. Y bueno, encantada de poder hablar hoy contigo sobre este tema. Bueno, pues queremos abordar las ideas de lo que es un juego y el juguete. También vamos a ir haciendo un recorrido a lo largo de los 3 primeros años de vida para ver cómo es desde el momento evolutivo de los niños, cuáles son los juguetes más adecuados. Pero antes de hablar de juguetes, podemos decir, ¿qué es jugar? Bueno, pues la vida infantil no podemos concebirla sin jugar y sin un juego, ¿no? Es la principal ocupación desde la infancia, desde que nacemos. Somos una fuente inagotable de actividad. Miramos, curioseamos, tocamos, imaginamos. Y bueno, jugar es la forma de descubrir el mundo. Es una forma también de expresarnos y de comunicarnos con el niño. Y por tanto, es muy importante. El niño necesita jugar para su desarrollo. Es, digamos, la oportunidad más valiosa que le ofrece la vida para realizar su personalidad y convertirse en persona. Desde este punto de vista, hablar del ser humano sin juego parece casi imposible. De hecho, creo recordar que forma parte de los derechos de la infancia, de los derechos del niño. Así es que es la principal fuente de aprendizaje, pero para el ser humano, incluso para algunos animales, ¿eh? De hecho, hay estudios sobre que los animales más evolucionados en la escala evolutiva juegan durante toda su vida, ¿no? Es la forma que tienen para aprender. Interesante. Hablamos de jugar, pero también hablamos de los juguetes, ¿verdad? Cuéntanos, Isabel, ¿qué podrías decir que es un juguete? Bueno, juguete en realidad es cualquier objeto con el que jugamos, ¿no? Es cualquier objeto sobre el que desencadenamos una actividad que se transforma en juego. Este concepto de actividad va a ser muy importante, ¿no? En cuanto a que el niño sea un ser activo. Tenemos que ampliar nuestra visión del juguete, ¿vale? Diríamos que son los auxiliares en los que se apoya el niño para ampliar esa actividad lúdica, ¿no? Pero que no son indispensables para jugar. De hecho, con la imaginación, pues si el mundo de la fantasía, una caja de cartón puede ser un coche, un palo de escoba puede ser un caballo, ¿no? Todo va a depender del uso que se haga de la imaginación. O sea que cualquier cosa podemos convertirla en juguete. Pero me estás hablando de imaginar. Sin embargo, uno de los juguetes más utilizados ahora mismo son las pantallas. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, fíjate que las pantallas sitúan a los peques en una posición muy pasiva, ¿no? O sea, hay muchos estímulos visuales, auditivos que les están llegando, pero como vemos ese concepto de acción que decíamos antes de los juguetes no se encuentra presente, con lo cual no podríamos considerarlo un juguete. Pero fíjate, Roberto, es un tema tan importante y un melón tan grande para abrir que requiere todo otro capítulo, ¿no? Y en el equipo de atención temprana tenemos un podcast dedicado precisamente al uso de las pantallas en estas edades tan tempranas, que es todo menos beneficioso para ellos. Entonces los juguetes como instrumento, has dicho, que contribuyen a la estimulación del crecimiento y el desarrollo del ser humano. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hablar de la importancia de elegir bien los juguetes. Claro, como tú dices, determinados juguetes van a potenciar en mayor o menor medida unas capacidades, ¿no? Hay juguetes que están más destinados al movimiento, otros a desarrollar el lenguaje, la creatividad, incluso la manipulación, ¿no? Todo lo que decimos muchas veces como motricidad fina. Y es interesante conocer qué habilidades desarrollan determinados juguetes. Pero bueno, también es muy importante que nos guiemos por un espíritu meramente lúdico en el juguete, ¿no? Simplemente que el niño juegue para divertirse. Parece que estamos en una sociedad en la que todo tiene que servir para algo y bueno, pasar un buen rato es tan importante o más que cualquier otra cuestión. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos para elegir un buen juguete, un juguete más adecuado?
Bueno, a ver, lo más aconsejable sería que tanto familias como educadoras tuvieran en cuenta las preferencias de los niños, pero también su edad, su nivel madurativo, ¿no? Y qué cosas nos interesa fomentar. Por ejemplo, es muy importante que tengamos también en cuenta las características del medio ambiente en el que transcurre la vida del niño. Pues bueno, es diferente tener una casa muy amplia de una más pequeña, tener jardín o no, si hay compañeros de juego, tanto niños de su edad como adultos, incluso las características propias del juego, ¿no? Que nosotros vamos a intentar potenciar. Hay juguetes que son para utilizar en solitario, otros son para jugar más en grupo. Algunos van a fomentar el sentido de la competencia, otros la solidaridad. Entonces, bueno, tenemos que pensar qué capacidades específicas queremos potenciar en la peque a la hora de elegirlos. Bien, pues vamos a ir analizando los juguetes por grupos de edad, ¿te parece? Muy bien. ¿Qué nos dirías de la relación de los juguetes o qué juguetes podríamos elegir durante el primer año de la vida? Bueno, aquí vamos a tener que dividirlo porque el primer año de vida es el que conlleva mayores cambios, ¿no? Y por tanto también va a haber mayores diferencias entre los juguetes. El primer año de vida es fundamentalmente el mundo de los sentidos, de la manipulación, es cuando los bebés empiezan a coordinar sus movimientos, ¿no? Y tienen sus primeros contactos con las personas en su entorno y bueno, todo lo que tenga que ver, esos van a ser sus ámbitos de aprendizaje, ¿no? A través de la vista, del tocar, de chupar, es cómo se van a estimular y cómo van a jugar y cómo se van a relacionar con el entorno. Bueno, pues ponnos algunos ejemplos, anda. Pues mira, por ejemplo, los primeros meses, ¿no? En los que los bebés apenas están en sus cunitas, en las alfombras, pues puede ser muy indicado mantitas, las mantas estas que tienen distintas texturas, dibujos llamativos, que tienen sonidos. Estas muchas veces van a hacer, además, que vayan aprendiendo, por ejemplo, el causa-efecto, ¿no? Que tocan algo y suena. También los móviles de la cuna están muy bien porque pueden observar o escuchar, ¿no? Los sonidos que tienen. Todo lo que sean los mordedores y los sonajeros fáciles de manipular y de llevarse a la boca también les van a ayudar. O los gimnasios, ¿no? Los típicos que se ponen encima de la mantita, que les van a invitar a mover distintas partes del cuerpo. Tienen objetos colgantes que pueden agarrar, que pueden balancearse, verlos. Todos esos podrían ser los más adecuados. Bien, pues ya ha pasado unos meses y ya nos mantenemos sentados. ¿Y ahora qué elegimos? Bueno, una vez que están sentados ya el mundo cambia, porque ya pueden manipular mucho más con sus manos, ¿no? Pueden coger juguetes, soltarlos. Aquí cobrará una especial importancia lo que llamamos el cesto de los tesoros, ¿no? Les va a proporcionar experiencias sensoriales muy variadas. Se puede construir en casa, además, es un cesto en el que va a haber materiales de distintas texturas, de distintos materiales, van a ser de cosas de casa. Pero fíjate, es también tan importante que tenemos otro podcast específico solo de este cesto de tesoros. Bueno, pues vamos incorporando poco a poco juguetes y llegamos al primer año de vida. Ponemos la primera vela, que es un momento muy importante en la tarta, lo soplamos, todos los adultos estamos alrededor. Bien, ¿qué vamos a elegir desde el primer año hasta el segundo año de vida de este niño? Bueno, pues como decíamos, fíjate, nuestro bebé ha pasado de bebé a ser un niño, ¿no? Empieza a gatear, va caminando. Esto es muy importante porque la percepción que va a tener del mundo es muy diferente cuando uno ya se mueve por el mundo, ¿no? Para conseguir los juguetes que quiere, ya cuando camina, lo ve desde arriba y además tiene las manos liberadas, ¿no? Para coger objetos, va a cambiar toda la perspectiva, ¿no? Y va a conocer el mundo de una manera diferente. Por tanto, todo lo que tenga que ver con juguetes que desarrollen su motricidad van a ser los más adecuados. Toboganes, columpios para subir y bajar, todo lo que tenga que ver, pues, lugares donde puedan entrar, salir, los túneles, donde puedan balancearse. Por ejemplo, todos los juguetes de arrastre, los correpasillos, les van a ayudar mucho en esos primeros pasos que están dando. Las pelotas también, que al principio las lanzan con las manos, luego las chutan. Todo lo que sea movimiento va a ser lo que más va a triunfar en este segundo año de vida. Es verdad, es que no paran de moverse. De repente vemos cómo se ponen de pie, cómo caminan, cómo gatean, nos encontramos en todas partes de la casa, pero hay juguetes también más tranquilos, ¿no?, en estas etapas. Sí, también, mira, todos los que tienen que ver más con la coordinación manual, ¿no?, con usar las manitas.
todo, por ejemplo, las piezas de diversos tamaños, ¿no? Que se meten unas dentro de otras, es sin lugar a dudas en la etapa, ¿no? De meter y sacar. Hay muchos niños que abren cajones y meten y sacan todo lo que hay dentro. Entonces, todo lo que sean cajas, cubos de diversos tamaños, los juegos estos de ensartar, los juguetes que a lo mejor es un palo y vas metiendo diferentes piezas, cubos que se pueden apilar, que se colocan en fila, se van haciendo pequeñas construcciones, ¿no? Todavía todo es muy sencillo, pero bueno, encajables, piezas grandes, eso les puede mantener un poquito más tranquilos. Pero además estos peques empiezan a imitarnos. Sí, 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 ya empiezan a ensayar la vida, ¿no? Lo que pasa es que es una imitación, digamos, muy concreta, está muy ligada a la vida cotidiana, ¿no? Pues a lo mejor les das una cuchara y hacen que comen, o cuando les peinas con el propio peine, te peinan a ti, se peinan a ellos, ¿no? Entonces, muñecos de accesorios muy sencillitos, pues eso de dar de comer, de peinar, un cochecito, esos seguramente también ya les empiecen a gustar. Bueno, pues poco a poco ya hemos llegado a los 2 años y ahí empieza lo que vosotros llamáis la simbolización. Claro, es un poco lo que te decía, los niños van imitando el mundo para comprenderlo, al principio es como un juego más concreto y poco a poco pues van haciéndolo un poquito cada vez más abstracto, ¿no? Con el desarrollo del lenguaje. Así, por ejemplo, si en eso entre 1 o 2 años de vida, por ejemplo, con los coches los rodaban, aquí ya entran en juego lo que son las pistas, los parkings, la gasolinera. Si antes, por ejemplo, estábamos diciendo que con un peine se podían peinar, pues ahora ya pueden reproducir profesiones, ¿no? Las típicas maletines de peluquería, de mecánicos, de médicos. Digamos que van a ir imitando la vida, los roles sociales, ¿no? Y todos esos juegos les van a servir mucho porque ya van a ir metiendo esa creatividad. Sí, pero no nos olvidemos que se siguen moviendo. Sí, sí, por supuesto. El juego motor sigue estando muy presente en esta etapa. Pero lo mismo, vamos cada vez profundizando un poco más, ¿no? Ahora ya hablaríamos pues de triciclos, de coches con pedales, ¿no? Ya juegos que requieren un movimiento con mayor precisión, digamos, y con mayor equilibrio. Bueno, tienes razón. Aunque también les vemos muy centrados a veces con objetos con más manipulativos, ¿verdad? Claro, pues por ejemplo, antes hablábamos de cosas, ¿no? De que iban tocando piezas más pequeñas, ¿no? Ahora las construcciones podrían ser un poquito más pequeñas y entra también todo el fomento de la creatividad. Pinturas, pinceles, témperas, la plastilina, la van a poder moldear y van a poder ya darles formas por ese pensamiento que te decía cada vez más abstracto. Por cierto, todavía no hemos hablado de un tema que nos parece muy interesante, que es el tema de los cuentos. ¿Estos cuentos tienen edad? No, los cuentos no tienen edad. Son importantísimos. Los cuentos casi desde pequeñitos se pueden utilizar. Lo que sí que es verdad que cambia mucho el formato del cuento. Por un poco el recorrido que hemos hecho, cuando son bebés hablaríamos de cuentos pues de tela, que tengan distintas texturas, ¿no? Y poco a poco, según vayan creciendo, a partir del primer año de vida hablamos de cuentos pues que tengan imágenes, fotografías, ¿no? Para ir desarrollando ese lenguaje. También les gustan muchos todas las que tienen solapas, ¿no? Que ellos pueden ir manipulando por esa necesidad de acción que hablábamos desde el principio, y poco a poco van a poder ir siguiendo historias, pero son historias muy sencillas, muy repetidas. No va a ser tan importante la historia como el adulto que la cuenta y la compañía que se tenga cuando se esté contando ese cuento. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de juguetes, ¿no? Hemos hablado de cuáles son más indicados para cada edad, que tiene en función de sus características de cada niño, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la relación entre el niño y el adulto en relación al juego. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, pues a ver, sin duda es fundamental que el adulto, además de proporcionar esos juguetes variados a los niños, dedique un tiempo a jugar, ¿vale? A relacionarse con los peques a través de los distintos juegos. En este caso no solo es importante la calidad, sino también la cantidad del tiempo que dediquemos a los niños. Cantidad y calidad. Intenta profundizar un poquito más en esto, por favor. Pues mira, los bebés necesitan más cantidad de tiempo, ¿no? Porque son menos autónomos, ¿no? Necesitan además un adulto. Imagínate un bebé que está tumbadito, incluso se le cae un juguete, necesita de un adulto que se lo coloque, ¿vale? Pero poco a poco, según los niños van creciendo, decíamos que con ese movimiento se van separando un poco del adulto, ¿no? Y es un alejamiento que también se tiene que ir produciendo poco a poco en el juego. No es tanto una lejanía física, porque es muy habitual que los peques busquen la presencia física del adulto, ¿no? Que donde estamos nosotros, ¿no? Nos vamos a la cocina y van detrás de nosotros con los juguetes. Vamos a la habitación
y nos persigue, porque es algo que les da seguridad. Pero sí que es importante ir estimulando ese juego, pero dejándoles cada vez más tiempo que sean ellos los que vayan elaborando ese juego, ¿no? Por el sentido activo que hablábamos al principio de nuestra charla. Muchas veces nos estamos encontrando a peques que están tan acostumbrados a que juegan siempre con un adulto que es muy estimulante, que casi les suplanta en el juego, ¿no? Con las construcciones es el adulto el que hace el juego, y por ejemplo las torres y el niño el que las tira, que muchas veces cuando se quedan solos resulta que no saben cómo tienen que jugar. Por lo tanto, si te estoy entendiendo bien, el adulto no solamente sería un compañero en el juego, sino también alguien que estimula y que le guía al niño. Exactamente. El adulto pues tiene que preparar ese ambiente, ¿no? Para que los niños puedan ser capaces de jugar de una forma cada vez más autónoma. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues fíjate, algo tan sencillo, por ejemplo, como que los juguetes estén accesibles a los niños, ¿no? Que los puedan coger. Hay ambientes en los que a lo mejor están los juguetes todos en alto y tenemos niños que son muy dependientes del adulto, pero luego cuando preguntas es que necesitan a los propios adultos para buscar los juguetes. O sea, que debería estar todo al alcance de los niños, todo en el salón, por ejemplo. Sí, pero bueno, es importante que los juguetes tienen que estar organizados, ¿vale? Cuando está todo por en medio, eso incita a cambiar continuamente de juego, y si pensamos en los tiempos de atención que tienen en estas edades, pues disminuye todavía más su tiempo de atención tenerlo todo. Tiene que estar un poco organizado. Entonces, para que nos entendamos, los juguetes tienen que estar accesibles, pero no desparramados. Exactamente. Y con respecto al adulto, pues bueno, entonces lo importante es que haya un adulto disponible, que enriquece el juego, que le da un plus, pero que poco a poco se retira, que no sustituye al peque. Ajá. Bien, pues vamos a cambiar otra vez de tema, si te parece. Ahora vamos a hablar de la cantidad de juguetes. ¿Cuál crees que es la cantidad de juguetes que debe recibir un niño? Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar a las familias es que los niños no necesitan muchos juguetes. Es más, en muchas ocasiones lo que observamos es que los niños están sobreestimulados porque tienen tanto para elegir que cambian continuamente y al final no disfrutan de ninguno. De hecho, yo personalmente he observado que muchas veces terminan jugando con la caja o con los papeles que lo envuelven. Sí, sí, es más, los tiempos de atención, como decíamos, son tan cortos que hay veces que tras abrir 2 o 3 juguetes ya incluso pierden el interés, ¿no?, por esta actividad. Entonces, ¿qué haríamos? Porque no solamente regalamos los padres, sino también regalan pues, otras personas de la familia, abuelos, tíos, etcétera. ¿Qué ocurre entonces? Claro, bueno, es importante que haya una comunicación entre los adultos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, como tú dices, a veces es imposible contener esa cantidad de juguetes, eso en cumpleaños, en Navidades. Yo lo que recomendaría es que cuando veamos que no vamos a poder contenerlo, ya que se nos juntan los de todos, pues bueno, se pueden ir guardando, ¿vale? E ir sacándolos a lo largo del año. El efecto sorpresa les va a dar un nuevo valor y además los peques los van a disfrutar mucho más que si aparecen todas a la vez, ¿no? Que muchas veces es como una tarea inabarcable. Me lleva esto a reflexionar en que los juguetes también es un tema que nos permite hablar de valores, ¿no? Claro, por supuesto, también debemos evitar esa actitud consumista, ¿no?, hacia los juguetes. Y bueno, además enseñarles desde muy chiquititos que no todo en la vida se puede tener, ¿no? No todo lo que te pides a los Reyes Magos siempre te va a llegar. Ya empezamos un poquito con esa tolerancia a la frustración. Una cosa más. ¿Hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas? No. Esa es una postura, además, que a veces pensamos que está muy superada en nuestra sociedad, pero bueno, luego encontramos anuncios que efectivamente aparecen en los niños con juguetes de movimiento y principalmente las niñas con juguetes rosas, con juguetes muy relacionados con la crianza, ¿no? Es muy importante recordar que los juguetes son juguetes y no tienen género y además es que no lo deben tener. Bien, pero si los juguetes no tienen género, ¿cómo entonces los niños y las niñas asumen los roles que les corresponderían en la sociedad? Bueno, fíjate, al principio del todo hemos hablado que los niños aprenden a vivir, ¿no?, a través de los juegos. Y tenemos que recordar eso, que van ensayando la vida también a través de los juguetes, pero lo importante, el que copien qué significa ser mamá, ser papá, qué significa ser profe. Todo esto va a ser nuestro modelo, ¿no?, en los roles que tengamos en casa. Pues, por ejemplo, en casa, ¿quién conduce? ¿Quién cocina? ¿Quién cambia al bebé? ¿Quién hace deporte? Eso es verdaderamente lo que le va a dar significado al género y no los juguetes que ellos tengan. Todo esto me parece realmente muy interesante, pero tenemos que entrar en un aspecto diferente otra vez, la seguridad. ¿Qué características debe cumplir un juguete respecto a la seguridad?
Bueno, lo primero es que el juguete, ¿no? Debe especificar siempre la edad mínima de los usuarios y es importante que también debe especificar si necesitan o no si se pueden usar solamente por el niño o si es necesario que se utilicen bajo la vigilancia de un adulto. Y en cuanto al tipo de material del que están hechos, pues es importantísimo. Los juguetes deben ser de buena calidad en cuanto a materiales, confección, la solidez, que haya una ausencia de peligro y de toxicidad, ¿no? Que no tenga elementos peligrosos. Claro, y debe además aparecer la marca CE, nombre, marca, razón social del fabricante, nombre a quien poder reclamar. Así es. Supongo entonces que deben estar elaborados con materiales difícilmente inflamables e indicarlo de forma clara y de forma visible. Sí, así es. Además son preferibles juguetes que funcionan con pilas que los que se enchufan a la red eléctrica, ¿no? Y en tal caso el enchufe debe ser de seguridad. Claro. Otro tema es el tamaño y el peligro de atragantamientos, ¿verdad? Claro, en cuanto al tamaño, el juguete debe ser suficientemente grande siempre para que un niño no pueda tragarlo. Pensemos que además estamos hablando de unas edades muy tempranas en las que los niños suelen tender a llevarse las cosas a la boca. Ojo además con los juguetes que representan comida, porque hay niños muy pequeños que pueden confundirlo. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a ir cerrando este espacio de encuentro con vosotros las familias. Agradezco mucho a Isabel por su colaboración en este podcast y a vosotros por escucharlos. Y comentaros que podéis mandarnos vuestros comentarios, consultas o intereses a través del correo electrónico eoep.at.móstoles@educa.madrid.org. Lo voy a repetir otra vez porque es largo y difícil. Repito, eoep.at.móstoles@educa.madrid.org. Muy bien, Roberto. Y también decir a las familias que pueden encontrar más información en torno a este y otros temas relacionados con la infancia y la crianza consultando nuestra página web. Es más sencillo, con poner en Google Equipo de Atención Temprana de Móstoles, ahí aparecemos. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.